Vamos a recibir acá en nuestro escenario, el Comercio TV, a la flamante ministra de Educación, María Braun Pérez. Ministra, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Que tenga una buena semana, ministra. ¿Cómo estamos? Roberto, muy bien, gracias. Buenos días a ti y a todos quienes nos están viendo. También una feliz semana para todos. Un abrazo grande, que todas las cosas se vayan realizando. Retos muy fuertes en la educación, ministra. ¿Qué podemos mejorar de la educación? Las acciones, los ejes, los nuevos que se va a plantear, las propuestas. Yo estaba revisando que usted plantea 5 propuestas interesantes para cambiar los modelos de los cuales hemos estado acostumbrados por estos últimos años. Así es, Roberto, son 5 ejes los que hemos propuesto, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y que se ha recorrido, porque hay que reconocer que en educación tenemos grandes avances y también algunos enormes desafíos que debemos consolidar algunas iniciativas y también plantear unas nuevas. Son 5 ejes que hemos resumido en encontrémonos todos libres, fuertes y excelencia educativa. A ver, ampliemos un poquito de esto. Vamos por los ejes, porque es importante que la comunidad vaya conociendo estas propuestas. La primera, esta de Reencontrémonos, habla de la reactivación que sin duda se habrá que tener con las clases presenciales. Esto un poco tomando en cuenta que, de acuerdo al plan de vacunación, para septiembre tendríamos ya la promesa hecha de los 9 millones de ecuatorianos vacunados. ¿Me escuchó, ministra? Creo que se congeló la señal de internet. No. ¿Te escucho? A ver, ministra, creo que usted no me escuchó. ¿Y me escucha bien? Sí, ahí te escucho. Gracias, ministra. Bueno, yo le hablaba que es interesante los 5 ejes que plantea, pero entremos un poco a conocimiento de ellos. Y la primera es en el tema de Encontrémonos. En el tema de Encontrémonos, pues hablamos sin duda de la reactivación que debemos tener en las clases presenciales. Las clases que en septiembre seguramente ya tendríamos un poco más de vacunados en el país y que podría ser nuevamente el encuentro que los alumnos necesitan para irse reactivando. O sea, un año de estar en teleeducación es complejo y también, de acuerdo a los expertos, esto no es aconsejable para el desarrollo de los estudiantes. Así es, no, ya tenemos la necesidad y además todos los estudiantes, los docentes o muchos de ellos nos han manifestado que ya quieren volver a las aulas, que quieren reencontrarse, por eso el nombre. Para ello, el plan de vacunación es fundamental. El día de hoy se presentará el plan de manera oficial. Ustedes conocen el plan 900. El plan 900 incluye la consulta del lugar y fecha de vacunación de toda la población que ha sido empadronada en el país a través de la página web lugarvacunacion.cne.gov.es. Ya lo pueden consultar ahora y pueden ver el lugar en donde han sido asignada toda la población para terminar y culminar con el proceso de vacunación tal y como estaba previsto. Y así también en educación poder tener ya este espacio de reencuentro con esas mayores medidas de bioseguridad y con un poco más de tranquilidad por parte de la población. Pero antes de ello hemos planteado una estrategia inmediata, Roberto. La estrategia inmediata se trata de los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son espacios en la comunidad que pueden ser instituciones educativas o no, pueden también ser espacios que la comunidad adecúa, adapta para recibir a estudiantes en grupos muy pequeños y nosotros con voluntarios, docentes, psicólogos, médicos, enfermeras y también estudiantes de educación, medicina y psicología, poder tener una primera evaluación del 100% de la población estudiantil. Esa es nuestra meta, saber si es que están bien físicamente, saber si es que están bien emocionalmente y saber cómo están en su avance en el proceso educativo, cómo han vivido estos 14 meses en los que no nos hemos podido reencontrar, tanto en régimen costa como en régimen sierra. En paralelo a estos puntos de encuentro, vamos a también seguir trabajando en ese retorno paulatino, seguro y voluntario a las clases presenciales. Estas no serán como eran antes, Roberto, y eso es importante que la población lo sepa. Vamos a tener que adecuarnos porque la pandemia continúa y tenemos que estar pendientes de ello, pero también porque debemos aprovechar para hacer algunas innovaciones en educación.
Ministra, esto será como una especie de brigadas justamente para ir investigando cómo se ha ido desarrollando, tomando en cuenta que ha habido una deserción muy fuerte a lo largo de este año y pico de pandemia. Se habla de una deserción que va sobre los 80, 90 mil alumnos que el ministerio no sabe dónde están. Este es un ejercicio exactamente para lo que tú acabas de mencionar. Necesitamos tener el dato exacto de cuántos estudiantes han estado desvinculados del sistema educativo, más que nada de sus docentes, si es que no han podido tener un seguimiento o si en sus casas han estado sin poder adelantar el trabajo que se había destinado para cada una de las semanas en el plan educativo. Es decir, este diagnóstico a través de brigadas nos permitirá tener el dato exacto de si existe abandono escolar, que por supuesto lo habrá, de cuánto es y cuáles podrían ser entonces de las medidas de mitigación o las estrategias que planteemos como Ministerio de Educación para volver a llamar a cada uno de los niños, niñas, jóvenes que nos está viendo ahora a la educación, que retorne las aulas, que retorne la educación. En el tema de la inclusión, ¿cómo se lo va a realizar? Hablamos de una educación inclusiva. ¿Se va a cambiar el modelo que se tenía? ¿Cómo se está planteando esto? Esto tiene que ver, Roberto, con el segundo eje que hemos denominado todos, una educación inclusiva, intercultural en todos los lugares del Ecuador. Esta educación inclusiva plantea varias estrategias, las principales cuatro que hemos mencionado en nuestro plan de trabajo empiezan por las escuelas del encuentro. Escuelas del encuentro son una escuela en cada parroquia que sea seleccionada para poder tener este contacto con la comunidad. Esto nos permite que la educación incluya también la realidad y contextualice a la realidad del territorio la educación, que sea más pertinente. También incluye el fortalecimiento de las instituciones educativas rurales y la educación rural y comunitaria en las áreas rurales y urbano-marginales del país. Necesitamos un modelo pedagógico, un modelo educativo que sea específicamente diseñado para ese contexto, sobre todo para aquellas instituciones que son unidocentes o pluridocentes, que deben trabajar en multigrado, es decir, con niños de muchos años, un solo docente. Esto nos va a permitir mejorar la calidad de la educación y contextualizarla, como te decía, al entorno. Y desde el punto de vista de inclusión, trabajar por supuesto, el idioma, en la lengua de los pueblos y nacionalidades que están a lo largo del país. También trabajar en su cultura, sus usos, costumbres, su patrimonio cultural inmaterial, que debe ser parte de la educación y debe ser celebrado y festejado, pero también con personas que tienen discapacidad o necesidades educativas especiales no vinculadas a discapacidad. Es decir, ver la educación inclusiva desde una perspectiva más amplia, incluyendo a todos en todos los espacios con respuestas específicamente diseñadas para ellos. Esto tiene que ver con la calidad de la educación que damos a cada uno de los ecuatorianos. Y por supuesto, una educación intercultural. Esta educación intercultural no solamente debe permanecer en las instituciones educativas interculturales bilingües, sino en todas, porque tenemos un país megadiverso e intercultural. Ministra, ¿esto quiere decir que también se van a revisar los textos? O sea, ¿se va a cambiar lo que se estaba entregando desde hace muchos años atrás? Usted revisa los textos de educación, tiene un cambio radical de lo que se presentaba hace 10, 12 años atrás, frente a lo que ahora estudian los estudiantes, lo que se les entrega en clases. Así es, eso está en nuestro eje Libres, y allí hablamos de mayor autonomía y libertad para las instituciones educativas. Y uno de los temas que tratamos en este eje es la flexibilización de los recursos editoriales educativos, y esto incluye libros de texto. Uno de los temas fundamentales en este eje es que tenemos un currículo nacional bastante amplio, bastante flexible, que nos permite hacer algunas adecuaciones interesantes e importantes que queremos llevar a adaptaciones a currículos contextualizados, es decir, un currículo macro nacional, pero currículos, mesocurrículos, contextualizados a la realidad de cada región, y tratar de llevar, como les decía, esta educación más pertinente. Esto requerirá una revisión de los contenidos de los libros de texto para que los libros de texto y los recursos que se entreguen en el país se adecúen a esa visión de trabajar sobre currículos más específicos y contextualizados a la realidad territorial. Ministra, el presidente Lasso había dicho que hay que optimizar sin duda los recursos del Estado, y uno de los ministerios donde hay mayor cantidad
justamente de personal es el Ministerio de Educación. ¿Cómo se va a optimizar esto ahí? Así es, el Ministerio de Educación cuenta con 161.000 docentes fiscales. A nivel nacional son 206.300 docentes. Entonces, esto hace que, por supuesto, el tamaño del personal que trabaja con nosotros sea muy importante, pero es fundamental para el país. Y también tenemos nuestros espacios y áreas administrativas. Esto vamos a revisarlo. Estamos en un proceso de revisión y actualización de la normativa para ver los perfiles del personal que está tanto en el Ministerio de Educación en Quito, en planta central, como en las zonas y distritos del país, para que todos los que estemos trabajando en el Ministerio de Educación contemos con el perfil que se requiere y también con las tareas asignadas que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea de manera óptima. Y también en el eje de fuertes, que es el eje de la optimización, tenemos los planes de revalorización y de trabajo por la dignificación de la carrera profesional docente, Roberto, que esto es sumamente importante. Nuestros docentes también se merecen un enorme reconocimiento por el enorme esfuerzo y trabajo que han hecho durante la pandemia. He podido conversar con docentes que se han ido mucho más allá de lo esperado y han recorrido grandes distancias para ir a ver de manera presencial y personal a sus estudiantes. Hemos visto a los docentes adaptarse de una manera muy rápida al contexto y trabajar con tecnologías que no conocían antes de la pandemia. Esto es encomiable. Tenemos que felicitar a nuestros docentes que van más allá de lo que nosotros habríamos esperado. Y además, ver cómo las familias también, Roberto, ahora saben lo difícil que es acompañar a sus hijos en el proceso educativo, y creo que eso ha sido algo positivo de la pandemia, el ver cómo un docente hace su trabajo y su labor, estar como familias más cerca de ese trabajo, acompañar ese trabajo y trabajar también de manera articulada con los docentes desde la familia y la comunidad para un proceso educativo integral. Sin duda, en esta pandemia, ministra, uno de los que más ha trabajado ha sido el profesorado, horas eternas realmente atrás de un computador y haciendo el seguimiento a sus alumnos. Eso es sin duda encomiable, como también merecido lo tienen el tema del aumento de sueldo que dejó el gobierno anterior a $1.000. Pero la pregunta es, ¿hay el dinero para pagarles realmente o tendremos nuevamente los problemas que se dio en el gobierno anterior de que los presupuestos no alcanzaban? Roberto, esto es algo que está en revisión de la Corte Constitucional. Como ustedes saben, se han presentado 2 demandas de inconstitucional a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, reformas aprobadas por la Asamblea Nacional antes del cambio de gobierno, y están suspendidas por medidas cautelares la implementación de los artículos reformados de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nosotros desde el Ministerio estamos seguros que la Corte está haciendo sus mejores esfuerzos para contestar este pedido de manera rápida para tener una respuesta y saber a qué atenernos los docentes y también el Ministerio de Educación, que está llamado a cumplir con la ley a cabalidad. Ministra, yo veo que estamos llenos de intenciones y eso es sin duda encomiable y todos debemos ocupar para ese lado. Pero hay momentos complicados que se vivió en los años anteriores. Uno de los temas que hay que tratar de erradicar sin duda de raíz es el tema de la violencia que se ha tenido en los colegios y escuelas y las agresiones de todo tipo, inclusive sexuales por parte de muchos profesores. Hablamos del caso del Colegio Aguirre Abad o si no de Ampentra. ¿Qué se va a hacer para evitar todo eso? ¿Cómo usted en su política educacional va a tratar de evitar esto que lamentablemente pues, es un dolor de cabeza para la sociedad? Así es. En este último eje, que es el eje de excelencia educativa, está incluida la promoción de una educación para el desarrollo sostenible, Roberto, y la convivencia armónica y cultura de paz. Y allí, por supuesto, entran los programas para la prevención de la violencia dentro del ámbito escolar, del sistema educativo, y es importante que la población comprenda que debe haber cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en el sistema educativo. Y por supuesto dentro de esto está la violencia basada en género o la violencia sexual dentro del sistema educativo, que no puede continuar, debe ser rechazada totalmente. No podemos tener aquí no hay medias tintas, Roberto. Y en eso es importante que el sistema educativo plantee algunas estrategias para que los estudiantes desde muy pequeños
sepan y puedan resolver conflictos de manera autónoma, que la población adulta dentro de las instituciones educativas, pero de la comunidad en general, conozcan cuáles son las rutas, cuáles son los protocolos, cuáles son las posibles alternativas para la prevención y luego para la denuncia si es que fuese necesario, y que estén seguros de contar con el sistema educativo para ello. El trabajo es muy grande, sin embargo, nosotros tenemos mucho optimismo respecto a cómo podemos avanzar en este sentido y sobre todo, como te decía, trabajar sin ninguna tolerancia a este tipo de violencia. Pero, ministra, ¿qué tipo de evaluaciones se va a hacer al profesorado justamente para detectar a este tipo de individuos, de ciudadanos que ejercen como profesores y que lo que hacen es abusar de los menores? ¿Qué tipo de evaluación, qué cambio se va a dar? Porque el sistema anterior no los detectó. Sí, es difícil detectar esto antes de que suceda, Roberto, y hemos tratado de revisar y seguiremos haciendo mecanismos para poder hacerlo de manera más eficiente. En los procesos de acceso al magisterio y de evaluación del magisterio ya se contemplan algunas herramientas que de alguna manera podrían levantar alertas tempranas, pero en este tema realmente la manera más eficiente de trabajar sobre la prevención está en el vínculo de la comunidad en esta iniciativa. Que la comunidad se apropie de este proceso y que sea quienes alerten y denuncien de manera oportuna, si es que saben o tienen cualquier tipo de duda de que pueda existir algún tipo de violencia. Asimismo, si es que existe algún directivo o algún docente o cualquier personal del Ministerio de Educación que haya estado encubriendo o que no presente las denuncias respectivas. Y en eso realizaremos algunos mecanismos, abriremos algunos mecanismos adicionales para la presentación de quejas, denuncias y poder investigar de manera oportuna antes de que esto se convierta en una violación de algún derecho, ¿no? Y eso nos permite entonces es un ejercicio de corresponsabilidad también con toda la comunidad que nos acompañe en esta cruzada por la eliminación y la erradicación de la violencia dentro del sistema educativo. Ministro, usted es una técnica de educación de muchos años y sabe perfectamente que una cosa es educación pública que se tiene y las políticas que se van a implementar dentro de ese contexto. ¿Cómo se va a integrar a educación privada? Y le hablo del tema de los costos de la educación privada. En el país, mucha queja de que son excesivos. Se va a poner un parámetro, se va a socializar se va a conversar, se va a hablar con los dueños de los planteles privados para encontrar los mecanismos para que los dineros que ahora son escasos, pues se pueda dar una educación de excelencia. Así es, vamos a generar algunos espacios de diálogo con las instituciones educativas particulares y también fiscomisionales a nivel nacional para diseñar algunas políticas públicas, pero sobre todo unas estrategias conjuntas que sean consensuadas y que nos permitan dar a la población el mejor servicio educativo en estas instituciones educativas. También vamos a pedir a instituciones educativas particulares que ya se destacan en su labor, que tienen excelentes resultados en los aprendizajes de sus estudiantes, para que apadrinen y nos ayuden a replicar las buenas prácticas, aprender de lo bueno, no solamente buscar aquello en donde existe un error, sino también aprender de lo bueno y trabajar con ellos en las normativas que tienen que ver con control de las pensiones, de las matrículas, los precios y también la definición de cuáles son estos paquetes que se solicitan de útiles escolares y de libros de texto y otros materiales que las instituciones educativas particulares pueden solicitar a sus estudiantes para que no tengamos problemas respecto al precio y a los valores que estos tienen, ¿no? Y que no sean excesivos y que sean acorde a la población con la que están trabajando. Ministra, una de las preocupaciones de los padres de familia es el bachillerato internacional. El gobierno anterior lo eliminó y dejó a muchos estudiantes ahí en la vereda esperando qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a implementar este gobierno? ¿Qué política tiene usted frente a eso? Estamos, Roberto, evaluando la política de bachillerato internacional, así como ustedes saben, estamos en este ejercicio de construcción del presupuesto general del Estado que tendrá que ser presentado junto con el Ministerio de Finanzas en septiembre de este año para aprobación. Será aprobado en esta fecha. Entonces, mucho depende del presupuesto con el que contemos para ver si podemos retornar algunas de estas políticas y de no ser posible plantear algunas soluciones que también permitan a los estudiantes que estaban cursando estos programas de bachillerato internacional
terminar este proceso. Pero estamos investigando, estamos todavía revisando. Como ustedes saben, estamos empezando nuestra segunda semana de gestión. Hay mucho por ver y mucho por trabajar, pero es algo que está en nuestra agenda. Hemos escuchado esta preocupación de las familias y la estamos tomando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. ¿Vamos a recuperar la educación, ministra? Vamos a recuperar la educación, Roberto. Estamos trabajando en ello. Yo diría que lo que vamos a hacer más que recuperarla es fortalecerla, es consolidarla, innovarla y hacerla más inclusiva. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por contarnos en extenso todo lo que se está planificando, que se lo logre en beneficio de un país distinto. María Brown Pérez, la ministra de Educación, aquí conversando con nosotros. Un buen día, ministra. Un buen día, Roberto, y muchas gracias por el espacio. Un buen día para todos quienes nos han visto y escuchado. Lo propio, es tiempo de una pausa. Nosotros venimos con más.